Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Y es un gusto una vez más estar en las instalaciones de Santander, México, en esta ocasión platicando con Fernando Quesada, quien para fines de esta entrevista, además de ser sponsor de diversidad e inclusión, es director general adjunto de Red Comercial y Banca de Empresas. Fernando, gracias por recibirnos. Al contrario, bienvenidos a esta tu casa. Sí, gracias, Fernando. Sabemos que tomas y eres una pieza clave en lo que es para Santander, México, todo lo que es el comité y las iniciativas de respecto a inclusión y diversidad. Pero antes que nada, Fernando, te quería preguntar, en términos generales, tu opinión sobre lo que es un liderazgo incluyente y cómo eso influye en el mundo de los negocios, porque pudieras estar de acuerdo conmigo, es un concepto fácil de usar, pero quizá difícil de entender y mucho más complejo de implementar. ¿Cómo ves el estado del arte en este tema, Fernando? Como dices, tiene su nivel de complejidad, pero también tiene su nivel de facilidad, digamos, una vez que entiendes cómo las piezas del rompecabezas se van uniendo, ¿no? El tema del liderazgo, bueno, pues en todas las organizaciones de la magnitud de Banco Santander, pues el liderazgo es importante, ¿no? Porque tienes que orientar, en este caso a 30,000 colaboradores, y comunicar y que entiendan la estrategia y el sentido de las cosas, y tienes que estar presente, y eso lo hacemos, digamos, de una manera recurrente, ¿no? Ahora, el liderazgo incluyente, y hablando de temas más de diversidad e inclusión, lo que aprovechas es tu capacidad de estar en determinados foros para intentar, como lo platicábamos al principio de nuestra reunión del día de hoy, intentar comunicar correctamente a los diferentes miembros de la organización porque es importante que los temas de diversidad se incorporen en el ADN de la organización, ¿no? Aunque parezca sencillo, digamos que hasta a nivel de comité de dirección hay que estar comunicando con todos los integrantes porque cada quien traemos nuestras prioridades y clarísimamente meter una prioridad adicional como diversidad e inclusión. Necesitas, pues eso, comunicar mucho con todos los integrantes porque a su vez ellos hacen el efecto multiplicador hacia la parte de abajo. Desde entender por qué es importante, por qué la organización se quiere incorporar ahí, por qué necesitamos que todo el ADN, digamos, se transforme y al final cuál es el resultado que esperamos, ¿no? Como sociedad y como institución. Ustedes en Santander, México, tienen un consejo, ¿no? El mismo del cual entiendo eres líder, un consejo de diversidad e inclusión. ¿Cómo nace esta iniciativa y cómo estos primeros meses ha venido funcionando esta integración del consejo? Todo nace de un mandato institucional de hacernos una organización en el mundo diversa e inclusiva. Ya decías tú que no sustituye los objetivos particulares de cada una de las áreas, pero sí los complementa y los ayuda. O sea, parte de la decisión del grupo de hacerse una organización diversa e inclusiva tiene que ver inclusive con objetivos de rentabilidad. Te digo, inclusive con objetivos, no es per se, no persigue per se los objetivos de rentabilidad, pero también ayuda a los objetivos de rentabilidad. Lo que está demostrado en el mundo es que las organizaciones diversas e inclusivas mejoran de una manera muy significativa su productividad, porque en la manera de que tú, cuando puedes analizar un problema desde 4 aspectos diferentes, culturales, sociales, económicos, etcétera, pues enriquece mucho más la toma de decisiones y por lo tanto también es una razón de rentabilidad. Dicho esto, el grupo se lo plantea y empieza a implementarlo en todos los países y nombran un sponsor, representante de esta iniciativa en cada uno de los países y me toca a mí en el 2018 que nuestro presidente ejecutivo Héctor Grisi me dije que me encargo de esta responsabilidad. No entiendo por qué me nombró a mí honestamente, pero ni siquiera entendía muy bien. Es más, en un comité de dirección me preguntaban qué es diversidad, qué es inclusión, y no lo tenía yo tan claro. Ahora lo he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Y parte de no tener claras las cosas, yo decía, ¿cómo puedo yo ejecutar este mandato de la organización si no entiendo y no tengo y no me rodeo de gente diversa e inclusiva que pueda aportar sus conocimientos y su entendimiento de cada uno de sus segmentos de negocio y de las gentes con las que colabora, para que puedan enriquecer más lo que una sola gente puede pensar y ejecutar, ¿no? Y entonces en esos primeros pasos decíamos, oye, vamos siendo un consejo, ¿no?
y vamos a escoger gente de la red de particulares y pymes, y trajimos un regional que tenía un liderazgo muy particular y que nos podía apoyar, ¿no? Pero también trajimos a gente de otros segmentos, trajimos gente que no era de negocio, trajimos gente, o sea, diversa y multicultural, para que nos aportaran, y de diferentes niveles jerárquicos de la organización también, para que nos aportaran con su conocimiento un poco por dónde deberían ser nuestros siguientes pasos. Esto, unido al área de talento de recursos humanos del banco, ha evolucionado a niveles de que al principio teníamos muchas ideas y luego nos confundíamos de cómo ejecutarlas, si todo se podía llevar a la práctica o no. Algunas cosas inclusive requieren recursos económicos para ejecutarlas, algunas requieren modificación a las políticas. Entonces necesitamos pues toda la organización representada por los diferentes segmentos, y por eso creamos el Consejo de Diversidad e Inclusión. Y luego ya evolucionamos hacia crear 4 pilares y luego un pilar transversal que es el del liderazgo incluyente, y así hemos, digamos, madurado, y ahora sesionamos de una manera recurrente, ordenada y con objetivos comunes, que vamos a ese consejo a exponer nuestros avances periódicamente. Interesante, Fernando, porque de alguna manera así lo compartes. O sea, es un concepto que desde mi punto de vista son conceptos ambiguos, ¿cierto? Que son fáciles de suponer conocer en la universalidad, pero sin embargo cada integrante de la organización por lo menos debe tener una definición particular, ¿no? Te pasó a ti, seguramente le pasará a cada uno de los integrantes del consejo, y qué decir de los colaboradores, más de 30,000 colaboradores en el grupo, y llegar a puntos de definición, llegar a objetivos, ¿no? Plantearlos a fin de manera organizativa o de organización, pretender un progreso al fin de cumplir con el mandato global de ser una empresa incluyente y que posicione su liderazgo con una gestión incluyente, ¿no? Desde tu liderazgo y de cara con quienes son tu equipo en cada uno de los pilares, ¿qué viene, Fernando, hacia adelante? O sea, ¿persiguen objetivos específicos? En ese sentido te comentaba que hemos trabajado en estos 4 pilares, más el transversal que te comentaba, que es el del liderazgo incluyente, ¿no? En talento femenino, que está a cargo de Norma Castro, es una mujer la encargada de talento femenino. Talento generacional en recursos humanos, que es el que tiene la visión pues, de cómo se comportan las diferentes edades y los propios comportamientos en diferentes edades dentro de la organización. Un equipo o un pilar de discapacidad a cargo de Rodrigo Brand, y otro que se llama LGTB, que lidera Héctor Chávez. Y déjame tomo de ejemplo este último. O sea, había muchos paradigmas que romper, y cuando tú me comentas con mesura, pues yo más que con mesura sí creo que hemos ido con pasos sólidos y firmes hacia adelante, porque hemos hecho muchísimas cosas en cada uno de estos pilares y hemos avanzado de una manera, digamos, empezamos en el 2018, apenas a 3 años vista, pues sí creo que nos hemos posicionado como una organización diversa e inclusiva en cada uno de estos pilares. En el caso de mujer, la verdad, los programas que hemos hecho, pues teníamos los análisis de cómo en la parte baja de la pirámide siempre son más mujeres que hombres los que se incorporan o los que colaboran con nosotros. Y luego cómo esos famosos techos de cristal van impidiendo que de alguna manera las mujeres lleguen hasta puestos directivos, a tal grado que el propio comité de dirección no tenía ninguna mujer representada en el comité de dirección. Bueno, ya tenemos finalmente una mujer que representa el comité de dirección. Luego, decirte que, por ejemplo, en el segmento de empresas e instituciones, en la historia de este banco había habido una directora regional mujer, y este banco es el más antiguo de México, tiene 160 y tantos años, con Serfín, Banco de Londres y México, etcétera, 160 y tantos años, y nunca había habido una mujer regional. Ahora ya tenemos una mujer regional en empresas e instituciones, pero tenemos una mujer regional en banca privada, y tenemos una mujer regional en particulares y pymes. O sea, es las pautas que te digo que hemos ido avanzando. Ahora, en términos de equidad de género, no es solo defender el posicionamiento de la mujer y permitirle su desarrollo, que también hay mucho que hacer por ahí. Es equidad de ingresos también, donde hemos trabajado de una manera importante, pero también equidad de género para los hombres. Es decir, cuando una mujer es madre, la organización tiene políticas para que puedan tomar un periodo de incapacidad y convivan con su hijo recién nacido. Y en el caso de hombre no teníamos una política que le permitiera estar pues con su bebé recién nacido, porque teníamos ese pensamiento de, no, pues el hombre se tiene que dedicar a trabajar y la mujer al hogar. No, pues ahora también
hacemos cosas para que el hombre también pueda tener días dados por la organización para que esté con su hijo. Entonces, hemos avanzado en las dos partes en equidad de género, y insisto y puntualizo, no solo en el tema de las mujeres. Sí, sí, también platicábamos, ¿no? El tema generacional, ¿no? Es todo un tema, ¿no? O sea, reconocer que las personas maduras tienen mucho que aportar en equipo, en desempeño. También hemos reconocido también. El tema de discapacidad me parece, quizá ahí es donde viene lo sutil, porque nos platicaba su líder respecto de que luego no se puede hacer un diagnóstico en términos de discapacidad, porque esto tiene que ver con una cuestión regulatoria, ¿no? En donde puede haber una práctica a sugerir una discapacidad de discriminación, ¿no? Entonces, quizá los pasos en ese ámbito son mucho más sutiles respecto de ir generando cultura y progresivamente ir generando programas que hagan, ¿no? y nos permitan implementar prácticas que faciliten la vida en una discapacidad, ¿no? Motriz, intelectual o demás. Fernando, estamos cerrando el 2021, el 2022, este equipo que con tu liderazgo, ¿cuánto más está tu liderazgo marcado? Preguntarte si tiene un número de años, y los integrantes y los líderes de cada pilar, hacia dónde van, seguirán sesionando a fin de seguir en consecuencia con estos objetivos. ¿Algo que venga para el 2022? No tenemos visualizados grandes cambios en la organización. Lo que es un hecho es que la organización en México y en el mundo va a seguir profundizando en trabajar en hacernos cada día una organización más diversa e inclusiva. Y lo que no tenemos, digamos, en el radar es si vamos a hacer cambios respecto de la presidencia del Consejo o de ser sponsor de diversidad e inclusión. Yo creo que en principio no en el 2022. A mí sí me gustaría que así fuera, porque además, así como yo he aprendido enormemente, imagínate que podamos tener este puesto rotativo y entonces otros compañeros tengan la oportunidad de aprender de la misma manera que he venido aprendiendo yo, y desde luego de generar nuevas ideas, ¿no? Los pilares creo que están bastante sólidos y bastante fundamentados, y todavía nos queda mucho por desarrollar. Hemos avanzado, como te decía, enormemente, pero cuando ves el horizonte en un futuro dices, hay mucho por hacer todavía. Lo que sí es cierto es que debemos darle continuidad, y nunca debe dejar de ser o de tener la importancia que tiene ante nuestro propio comité de dirección y ante el propio consejo del banco. O sea, también los avances que tenemos en torno a diversidad e inclusión se los reportamos periódicamente a nuestro consejo de administración en México, y no te creas, tenemos consejeras también muy duras que nos reclaman y nos insisten que todavía tenemos mucho por hacer, que sin duda hay mucho por hacer. El comité de dirección hoy hay solo una mujer, pues la idea es que haya 3 o 4 mujeres al menos, ¿no? A nivel de directores regionales, pues te di 3 ejemplos, pues queremos que haya muchísimos más, y así buscamos que en todos los foros estén mucho más representadas las mujeres, pero también avanzar en términos de discapacidad. Ya lo hablabas tú ahora, los temas discriminatorios. Sí hay que ser muy sutiles en el trato, sobre todo apegándonos a la ley, como bien lo comentas, pero también hay que hacer inversiones en infraestructura. Es decir, nosotros podríamos tener gente con capacidad visual disminuida, pero pueden trabajar en el contact center, por ejemplo, pero tenemos que implementar el sistema braille para que lo puedan hacer, ¿no? Luego nuestros clientes, nuestras sucursales no están preparadas para recibir la silla de ruedas. A partir del año pasado, todos los edificios corporativos y todas nuestras sucursales ya se diseñan con esa posibilidad de recibir a gente, por ejemplo, en silla de ruedas. Y así, en términos de infraestructura, vamos a tener que seguir trabajando. Los escritorios deben ser diferentes para minusválidos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos todavía mucho por hacer. Por lo tanto, si sigo yo, estaré entusiasmado liderando este proyecto. Sí, sí. Bueno, pues al final, como lo comentamos en un principio, ¿no? Este tipo de liderazgo, este carácter corporativo, global, en el caso de Santander, define el liderazgo de negocio, ¿no? En el cómo se hace, por qué lo hacen y hacia dónde va, ¿no? Me parece sensato y además humano, y para la fuente como Expo, reconocer que se tiene que aprender, se tiene que ir implementando, y esa es una gestión que acompaña la gestión del mismo negocio, ¿no? Por lo cual, pues muchas gracias, Fernando, por tu aporte, felicidades por el liderazgo, pues una enhorabuena por lo que venga. Estaremos desde Expo pendientes de acompañarlos, y bueno, pues esta fue
la entrevista con Expoc. Él es Fernando Quesada, director general adjunto de Red Comercial y Banca de Empresas e Instituciones y sponsor de Diversidad e Inclusión. Fernando, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias a ustedes, gracias por este tiempo y ojalá esto nos sirva también para generar un efecto multiplicador en toda la organización. Muchas gracias a ustedes. Multiplicador, incluso provoque a una mejor competencia, inclusive, ¿no? Sin Porque duda. es lo bonito de esos territorios. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti.